Si el plebiscito de salida fuera ahora y los chilenos aprobaran el texto del Consejo Constitucional, nadie pagaría más contribuciones por la primera vivienda. Esa norma que fue aprobada por el Pleno este jueves marca la agenda económica de esta jornada. Todos los detalles los tiene Alicia Contreras en directo desde el ex Congreso en Santiago. Alicia, muy buenas tardes. Hola Nicolás, muy buenas tardes. Sí, una jornada importante de votaciones acá en el Consejo Constitucional, nueva jornada de pleno del Consejo para votar el texto constitucional y hace pocos minutos se aprobó esta norma que es bastante importante, que pone el fin al pago de las contribuciones para las primeras viviendas. Fue una enmienda impulsada por los republicanos que finalmente lograron su aprobación primero en la comisión, ahí celebraron el momento que se aprobó esta enmienda, hicieron después un video también celebrando, promocionándola, difundiendo esta enmienda porque dicen que así ayudan a la clase media emergente. Sin embargo, en la bancada de RN nunca gustó mucho esta norma. De hecho, alcaldes fueron los primeros que cuestionaron esta iniciativa, decían que podía afectar el financiamiento de los municipios. La alcaldesa Evelyn Matei y Germán Codina, ambos de oposición, fueron los primeros que cuestionaron esta normativa. Distintos expertos también, economistas como Andrea Repeto, Ignacio Briones, José Gregorio también cuestionaron esto porque dicen que es una medida regresiva y hoy día durante toda la jornada hubo dudas si es que se iba a aprobar o no este inciso, particularmente porque había 4 votos de Chile Vamos que estaban en duda. Se trata de Gloria Hood de Bópoli, Lorena Gallardo de RN, Germán Becker de RN y Edmundo Eluchans de la UDI. Los 4 votos que el viernes pasado también hicieron caer una norma importante para republicanos: todo ser humano es persona. ¿Y por qué son importantes? Porque estos 4 votos le dan el quórum necesario a republicanos para aprobar sus normas en el Pleno. Entonces durante todo el día hubo conversaciones de pasillo, no estábamos seguros si es que se iba o no caer este inciso y finalmente a eso de las 7 de la tarde comenzaron las votaciones y solo 3 de estos 4 consejeros se abstuvieron: Lorena Gallardo, Gloria Hood y Edmundo Eluchans. Germán Becker, que siempre cuestionó esta enmienda, finalmente votó a favor y este inciso se aprobó en medio de las celebraciones de republicanos porque hasta último momento no estaba claro si es que se iba a aprobar o no este inciso. Eso sí, hay que decirlo, todavía falta la comisión experta que puede revisar este texto constitucional. Finalmente el Consejo tiene la última palabra, pero todavía queda un poco de tiempo para saber definitivamente si es que queda o no en la propuesta constitucional, pero claramente es un nuevo triunfo para republicanos. Siguen votando acá en el Consejo Constitucional, entonces todavía no tenemos reacciones, queremos saber qué dice Germán Becker, que él siempre se opuso a esta normativa, saber por qué razón votó a favor, votó junto con republicanos, pero eso no es lo único que se ha aprobado el día de hoy. También se aprobaron otros derechos bastante importantes. En la mañana se aprobó el derecho a la salud y se aprobó lo que la derecha llama la libertad de elección en salud. Ahí se aprobó un inciso que señala que cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, ya sea estatal o privado. Con esto acá las derechas dicen que acá se asegura la libertad de elección para cada persona, tanto del asegurador de salud, o sea, por ejemplo, las ISAPRES o FONASA, y también el prestador, clínicas u hospitales. Sin embargo, desde la izquierda lo cuestionan bastante porque dicen que es constitucionalizar el modelo de las ISAPRES. También se aprobó el derecho a la seguridad social y se aprobó que cada persona será propietaria de sus fondos de pensiones y que estos fondos no serán expropiables. También es un logro para la derecha porque dicen que acá de esta forma se evita un monopolio estatal en este tipo de temas, salud y seguridad social. Escuchemos lo que dijo el consejero republicano Luis Silva para defender estos artículos. La hipótesis del monopolio estatal es de temer, en general. Y frente a la posibilidad, que no es hipotética, porque hemos tenido ejemplos muy concretos y muy recientes de personas y movimientos que quieren el monopolio estatal en seguridad social, educación o salud y salud. Por lo tanto, frente a esa amenaza que es real y muy cercana en el tiempo, creemos que esta era la oportunidad para asegurarle a los chilenos y a las chilenas
que el Estado siempre va a admitir un espacio para que los particulares, organizándose entre sí, puedan satisfacer estas necesidades. Sin embargo, acá el oficialismo cuestionó duramente estos incisos, votó en contra, de todas formas fue aprobado por las derechas, Chile Vamos y republicanos, y acá la izquierda dice que finalmente con esto se sella el ataúd del Estado social y democrático de derecho. Dicen que acá no hay una verdadera elección de las personas en términos, por ejemplo, de salud, porque dicen que, en palabras de ellos, que las ISAPRES, uno no escoge a las ISAPRES, sino que las ISAPRES escogen a sus clientes. Los que cuestionaron duramente lo que pasó hoy día en el Consejo Constitucional. Te invito a que revisemos lo que dijo Jerko Lubetich de Convergencia Social respecto a este tema. Aquí no se trata de proscribir la posibilidad de que las personas puedan tener la opción de ir a una clínica u otra clínica o a un establecimiento público de salud. Se trata que en el nivel de las instituciones de cobertura, es decir, las aseguradoras de esta materia, que son las ISAPRE, esté allí radicado el principio de la libertad de elegir. Que quede claro, ni hoy día ni en este proyecto las personas van a tener posibilidad de elegir las ISAPRE, porque hoy día y mañana, como ustedes saben, son las ISAPRES las que eligen a sus clientes. Las eligen en función de su género, de su edad y si son sanos o no son sanos. Recién se terminó la votación en el Consejo Constitucional, mañana continuarán con los siguientes capítulos. Se aprobó también el derecho a huelga, pero enmarcado a la negociación colectiva. También se aprobó que los bienes de uso público no serán concesionables. También es una enmienda que generó harta repercusión, finalmente se rechazó, y también se rechazó que los hidrocarburos puedan ser concesionables. Así que ahí veremos lo que pasa acá en el Pleno del Consejo Constitucional. Nico. Muy importantes determinaciones y también muy completo el despacho de Alisa Contreras. Te dejo para que vayas inmediatamente a ver las reacciones de los consejeros luego de este día de votaciones. Que esté muy bien, Alicia. Chao, Nico. Pasamos a otro tema en agenda económica. Regio, porque gracias. Los despidos por necesidad de la empresa entre enero y agosto subieron 16% respecto al mismo periodo de 2022. Belén Saldías nos explica por qué. Por necesidad de la empresa me echaron. ¿Cuánto tiempo llevabas trabajando? 2 años. Ese tiempo estuvo con trabajo formal, contratada en su empresa, pero en agosto recibió la mala noticia de ser despedida. La causa, tal como lo dijo, necesidades de la empresa. En Tiltil, yo vivo en Tiltil, metropolitano. Es una planta de aceite. ¿Y tú fuiste la única? ¿Hubo más despidos? No, la única. La única en su ahora ex empresa, pero dentro del grupo de las más de 310.000 personas que fueron despedidas por necesidades en lo que va del año, causal que debe fundarse en hechos objetivos que hagan inevitable la separación de uno o más trabajadores. El informe mensual de despidos que publica la Dirección del Trabajo mostró un aumento de 16% anual. Si ahora fueron 310.000 entre enero y agosto, en 2022 la cifra no superaba los 270.000. Por suerte aún se está lejos de los casi 470.000 en plena pandemia. El alto nivel de despidos que hemos observado en la economía responde al hecho de que la economía ha venido en un proceso de muy poco crecimiento o derechamente contractivo en los últimos meses. Mi pronóstico es que el nivel de desempleo, la tasa de desempleo, va a llegar a un pico en los próximos meses. Y es que el alto nivel de despidos sería parte de los efectos colaterales que han dejado los ajustes que se han estado realizando a la economía durante los últimos meses y que la mantiene estancada luego de su sobrecalentamiento. Por lo mismo se evidencia que uno de los rubros que más ha sido afectado es la construcción. La construcción tiene mucho que ver con el ciclo económico en el que está. Cuando la economía de un país está mal, la construcción está mal. Hay una relación bastante directa, producto de, entre otras cosas, la construcción es muy intensiva en mano de obra. Esto no es algo nuevo, dado que las cifras oficiales de desempleo, publicadas trimestralmente por el INE, han evidenciado una tendencia al aumento, llegando a 8,8% a nivel nacional, dado principalmente por una mayor fuerza de trabajo por sobre las vacantes disponibles. Por esto mismo, es que los esfuerzos deben ponerse en aumentar la disponibilidad de empleos. Lo que importa desde el punto de vista de la economía es cómo se mueve el neto de esto. Es decir, que
ojalá la creación de empleo sea mayor que estos despidos. Desde que se inició el gobierno hemos tenido una evolución positiva de este indicador. Los últimos meses el neto ha tenido una baja, pero bastante menor. Nos asiste una preocupación sobre la materia porque hemos tenido una recuperación del empleo después de la pandemia que requiere seguir siendo impulsada. Por eso es muy importante el fenómeno que hemos vivido de ajuste económico pospandémico con una disminución de las tasas de inflación. Hay un plan especial de la construcción en curso, entonces son varios elementos que hay que conjugar porque tenemos desafíos en esta materia. Los expertos apuntan a que la tendencia durante este año continuará y que recién en 2024 se podría comenzar a ver una mejoría en las cifras, dejando de lado la temporada estival, donde suelen aumentar los empleos estacionales. Hay que ponerle mucha atención al mercado laboral. Aquí ya tenemos una señal de alarma. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso les contamos cómo estuvo el dólar el día después de la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener la tasa de interés, lo que seguiremos analizando en profundidad acá, en Agenda Económica. Nuevamente el dólar rozó los 900 pesos este jueves. Llegó a estar en 895 para luego bajar un poco y cerrar en 890. Esto luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantuviera la tasa de interés y también dijera cómo serían sus movimientos a futuro. Ya vimos que la Fed cree que la tasa estará algo más arriba de lo que pensaba, por ejemplo, hace 3 meses. En el mercado analizaron cómo se va a mover el tipo de cambio. También lo interesante ha sido la corrección en cuanto a las expectativas de flexibilización monetaria que se podrían avecinar durante el próximo 2024, en donde se podrían considerar recortes de 50 puntos básicos por debajo de los 100 puntos considerados anteriormente en la reunión de junio. Las perspectivas comienzan a ser algo más favorables para Estados Unidos, todavía sin descartar un proceso recesivo que pueda enfrentar la primera economía del mundo, pero cada vez menos probable. El dólar a nivel internacional tiende a ganar terreno, el cual se mantendrá muy pendiente a los reportes de inflación, crecimiento y por supuesto desempleo durante los próximos meses, que podrían dictaminar finalmente la evolución de los mercados al término del presente 2023. Este escenario genera un impacto alcista para el dólar por un motivo bastante sencillo. A medida que Estados Unidos continúe con su proceso de alza de tasas y además la mantenga en niveles elevados durante mayor tiempo, mientras que en Chile la tasa de interés ha venido cayendo fuertemente y se espera que siga en esta senda de bajas de tasas por parte del Banco Central, deberíamos ver que la diferencia de tasas entre Chile y Estados Unidos cada vez es más estrecha. Esta situación genera que salgan dólares de Chile debido al carry trade, lo que apoya que el billete verde tenga mayor valor en pesos chilenos. Bajo ese escenario deberíamos seguir viendo esta senda alcista en lo que es el dólar, precisamente en nuestro país, mientras que también estamos viendo que el precio del cobre ha estado cayendo con fuerza. Los queremos invitar a que revisemos cómo están las tasas de interés en todo el continente. Veremos que en Norteamérica es donde están más bajas. Pasamos a revisar la gráfica que hemos preparado, donde vemos que en Canadá la tasa de interés está en 5%. En Estados Unidos, como lo vimos ayer, se mantuvo entre 5,25 y 5,5%. En México está en 11,25%, Colombia 13,25%, Brasil también la bajó este miércoles a 12,75%. Perú está en 7,5%, Chile, como sabemos, se bajó a 9,5% y va a seguir bajando. Y al final, en el fondo, vemos una excepción absoluta en el mundo. Le pido un zoom a nuestro camarógrafo, Mauricio, porque es impresionante. Argentina, la tasa de interés en 118%. Ustedes dirán, ¿cómo? Bueno, Argentina tiene una inflación anual que está por sobre el 120%. Una cosa lleva a la otra. Y no es un error. Argentina tiene una tasa de interés de 118%. Bueno, con este panorama continental queremos analizar los movimientos de tasa en los distintos países y por supuesto con la Fed como referencia. Lo hacemos con el contacto desde Filadelfia, Estados Unidos, con el director para América Latina de Moody's Analytics. Lo vemos en pantalla, Alfredo Coutinho. Alfredo, gracias por estar con nosotros. Es un placer estar contigo, Nicolás. Todo un gusto. Alfredo, vemos que a través del continente hay distintas magnitudes de las tasas de interés de los bancos centrales. ¿Qué conclusión podemos sacar de esta fotografía continental?
Bueno, yo creo que es una respuesta en la dirección correcta que tomaron los bancos centrales latinoamericanos ante el rebote de la inflación que se dio desde prácticamente el 2021, 2022, y todavía seguimos con tasas de inflación por encima de los objetivos de cada banco central. Por lo tanto, los bancos centrales elevaron las tasas de interés, apretaron las condiciones monetarias hasta el punto en que consideraron que era necesario para empezar a disminuir las inflaciones. Sin embargo, las tasas de interés en América Latina apenas han empezado a recortarse en algunos muy pocos países en América Latina, como tú lo mencionaste, el caso de Brasil, el caso de Chile y algunos otros casos por ahí, pero todavía en general en América Latina las tasas de interés continúan al alza y por supuesto esto es no solamente porque las tasas de inflación continúan altos, sino también porque hay que mantener el atractivo de las tasas de interés para los mercados locales de tal manera de permitir un ajuste más ordenado de los mercados financieros en el área. Tal cual, porque el dólar sigue ganando fuerza con respecto a las distintas monedas del mundo. Lo vimos hoy en Chile y lo hemos visto hace algunas semanas. Y me imagino que debe ser un fenómeno bastante esparcido en todo el continente. Sí, definitivamente. Este episodio, como decimos en América Latina, esta película ya la hemos visto anteriormente. Hay que recordar lo que pasó con la crisis financiera del 2008-2009. Se presentó efectivamente el mismo movimiento, que en cuanto las tasas de interés suben, se aprecian las monedas, sobre todo de los mercados emergentes, pero cuando el diferencial de tasas empieza a disminuir, entonces las monedas latinoamericanas empiezan a corregirse. Y lo que estamos viendo hoy en día es precisamente eso, que como estamos viendo que la Reserva Federal puede continuar subiendo las tasas de interés al menos una vez más en este año, el diferencial de tasas con respecto a América Latina y sobre todo con respecto a aquellos países que ya iniciaron su ciclo de relajamiento, se reduce ese diferencial y por supuesto hace más atractivos comprar bonos en el mercado de los Estados Unidos. Aquí concordarás en que hay que dejar fuera a Argentina, que con una tasa de interés en 118% responde únicamente a una inflación que está absolutamente disparada y que todavía no hay absolutamente ninguna señal de que vaya a reducirse en el corto plazo. Por supuesto, totalmente de acuerdo, Nicolás. Argentina ese es todo un caso como lo ha sido en el pasado y desafortunadamente los argentinos están enfrentando esta situación muy vulnerable, muy riesgosa y por supuesto eso se expresa en las variables financieras, en el mercado cambiario, en las tasas de interés y no se diga también en las tasas de inflación. Es un caso al que hay que manejarlo de manera separada y por supuesto hay que manejarlo con el análisis apropiado para esa economía. Alfredo, estemos un rato en Chile porque hace algunas semanas, el Banco Central, a través de su vicepresidente y uno de sus consejeros, dijo que la trayectoria del dólar estaba bastante dentro de lo que ellos esperaban. ¿Y por qué digo hace algunas semanas? Porque en la última entrevista que dio Rosana Costa, si no me equivoco fue al Diario Financiero acá en Chile, cambió el discurso. Dijo que la apreciación del dólar frente al peso está algo por sobre lo que estimaba el ente emisor. Te quiero preguntar si eso puede variar en algo o puede hacer dudar al Banco Central en cuanto a la magnitud de la baja de la tasa de interés que tiene que hacer en las próximas reuniones. Bueno, el Banco Central estableció ya desde el inicio de su ciclo de relajamiento que, bueno, esto iba para largo, es decir, que no era un movimiento de una sola vez y luego iban a tomar una pausa. Y de hecho, lo que ha demostrado el Banco Central de Chile es que precisamente ha continuado con esa reducción, con ese relajamiento. Sin embargo, lo que vemos hacia adelante es que precisamente viendo cómo ha cambiado incluso la visión que tiene la Reserva Federal en los Estados Unidos, no solamente de volver a incrementar la tasa, sino
iniciar un ciclo de relajamiento monetario mucho más lento que se esperaba, eso cambia las perspectivas para los países emergentes y sobre todo para los países como Chile, Brasil y México, en donde se tenía una visión diferente. Entonces, el hecho de que el relajamiento en los Estados Unidos vaya a ser más lento, eso implica también, que el ciclo monetario en Chile va a continuar, pero muy posiblemente la velocidad de ese relajamiento vaya a ser todavía un poco más lenta. Hasta ahora el Banco Central ha reducido la tasa de interés en 150 puntos base, 100 puntos por primera vez, después 75 puntos. Es posible que más adelante, posiblemente hacia finales del año y principios del año, esos recortes de tasa tengan que reducirse a solamente medio punto porcentual. Primero, porque la inflación en Chile, en sus dos versiones, tanto la general como la subyacente, continúan estando todavía por encima del límite superior, que es el 4%. Y segundo, tenemos nuevos choques de precios internacionales, el caso del petróleo, por ejemplo, y eso puede hacer que la inflación no disminuya a la misma velocidad que se esperaba apenas hace unos meses. Por lo tanto, sí tiene implicaciones en cuanto al manejo del ciclo monetario de relajamiento en Chile. Alfredo, expliquemos a las personas por qué la Reserva Federal de Estados Unidos cree que la tasa de interés el próximo año va a estar por sobre de lo que ellos pensaban hace 3 meses. ¿Y por qué te digo que lo expliquemos? Porque en las proyecciones de inflación que también actualizó la Reserva Federal de Estados Unidos, prácticamente no hay cambios respecto a lo que pensaban hace 3 meses, tanto la inflación general como la inflación subyacente. Entonces, si la inflación que ellos miden está prácticamente igual, ¿por qué creen que van a tener una tasa de interés por sobre lo que esperaban? Bueno, por 2 razones básicamente, Nicolás. La primera es que la inflación, si bien es cierto que los pronósticos no han cambiado significativamente, sí se extendió el plazo en el cual la Reserva Federal o los miembros de la Reserva Federal están esperando que haya o que se dé la convergencia inflacionaria. Hasta hace unos meses ellos esperaban que la tasa del 2% que la Reserva Federal tiene establecida como el objetivo central se va a conseguir ahora, según el último reporte del día de ayer, se va a conseguir hasta inicios del 2025, cuando antes esperaba que fuera el 2024. Primera razón. Es decir, la inflación, el descenso de la inflación va a ser más lento a lo que tenían considerado originalmente. Segundo, la economía de los Estados Unidos continúa creciendo a velocidad crucero. A pesar de que se han dado algunas señales de moderación en la actividad económica, en el mercado laboral, esas señales de moderación han sido también más lentas de lo que se esperaban. En ese sentido, lo que está viendo la Reserva Federal es que la economía, por un lado, no se está desacelerando al ritmo que ellos esperaban, y por el otro, que la inflación puede presentar mayor resistencia hacia el mediano plazo, y eso implica entonces que, hay que seguir subiendo las tasas de interés, o 2, hay que iniciar el ciclo de relajamiento de manera más lenta. Una verdadera clase magistral de política monetaria es la que nos acaba de dar Alfredo Coutinho desde Filadelfia, Estados Unidos. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Es un placer comentar contigo siempre, Nicolás. Muchas gracias. Con este panorama entonces de cómo se viene la política monetaria en Estados Unidos y sus efectos en el resto del mundo, sobre todo en la de Chile, terminamos con la Agenda Económica de este jueves. Sigan acá en CNN Chile.